Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde pongo mis cosas? Dice ansiedad en el intro o el tráiler de la película de Intensamente. Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad, pues estamos en la onda y en la modernidad de todos los personajes de la película Intensamente 2. Vamos a trabajar en esta oportunidad. Ya tenemos a Alegría, que por cierto, si no la has visto, aquí arriba te la dejo como sugerencia. Ya hicimos Alegría aquí en el canal, si la quieres ir a realizar o checar. En esta oportunidad vamos a trabajar a nuestro personaje de Ansiedad. Sé que es un personaje muy querido, me lo pedía mucho y fue el resultado de una de las encuestas que realizamos en una transmisión en vivo donde ustedes escogieron este personaje para esta oportunidad subírselos al canal, mis chicas. Así que en esta parte 1 vamos a estar realizando toda la parte inferior, todo su cuerpo, su tronco, sus brazos, y en la parte 2 que está en la descripción del video, el enlace, vamos a realizar toda la parte superior, ¿vale? Vamos a necesitar naranja, blanco, bueno, todos los colores o hilos de colores que tú ves en pantalla, y trata como siempre de llevar la fotografía de nuestro personaje cuando vayas a comprar la lana o cuando la vayas a pedir en línea, que sean tonos muy similares, ¿vale? Yo utilicé un café más oscuro para las botas y uno más claro para su ropa o su pantalón. También el más claro lo utilicé en la boca. Si tú deseas reemplazar este en la boca por uno negro, lo puedes hacer perfectamente. Vamos a necesitar también ojitos de seguridad de color verde, verde con negro. Si no los tienes, usa los negros que siempre usamos. Estos son de 9 milímetros. Usa los que siempre usamos, pero con el hilo, una hebra de hilo verde, le vamos a rodear la pepita negra para que nos quede con ese detalle. También vamos a necesitar brochetas o palito de pincho porque con él vamos a sostener. Brochetas son estas, mis chicas, porque a veces en los diferentes países lo llamamos de otra manera. Vamos a utilizar esto para sostener su cabello, la parte donde hacemos esta cascada de cabello, para que nos quede sosteniendo ahí hacia arriba esa melena. Nuestro personaje mide 22 centímetros sin la melena, o sea, hasta las cejas, y 28 centímetros terminando aquí la melena o su cabello, ¿vale? Yo sé que siempre me piden las medidas, pero siempre recuerda que varían de acuerdo al material que utilices. Si utilizas hilo de 2, perdón, de 2 milímetros de grosor como el mío, te va a quedar aproximadamente estas medidas utilizando en este caso la aguja número 3 milímetros, ¿vale? Esta es la que utilicé en esta oportunidad, 3 milímetros. Si usas otros materiales, puede que te varíe el tamaño, ¿ok? Aquí debemos peinarlo. Puede que te varíe el tamaño, entonces para que lo tengas presente. La lista de materiales la encuentras aquí en la descripción del video, pica ahí y ahí está todo en gramos. ¿Qué más te cuento? El patrón escrito también lo tengo disponible, mis chicas, para que lo guarden, lo descarguen a su correo electrónico. En la descripción siempre les dejo el enlace. En todos mis tutoriales vas a encontrar el patrón en PDF para que le piques y lo descargues, lo guardes. ¿Qué más les cuento? Pues lo de siempre, mis chicas, antes de iniciar, suscribirse, comentar, activar la campanita de las notificaciones, darle like y compartir. Compartir en todas sus redes sociales este precioso diseño de ansiedad. Es algo que debemos estar muy en este tiempo trabajando porque pues es una emoción muy actual, muy que está mucho en la onda en este tiempo. La ansiedad. Y qué más no tener un personaje de estos para obsequiar, para vender, junto con una tarjeta, una postal. Bueno, hay muchas ideas que al final del video, al final de la parte 2, les doy muchas ideas para venderlo o para obsequiarlo. Hay mucho material para trabajar en publicidad y para ofrecer este producto. Bueno, mis chicas, sin más, arranquemos. Arranquemos con este precioso tutorial de nuestra
ansiedad. ¿Cómo quedó? Vamos a arrancar. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a dar inicio con esta preciosidad de ansiedad. Vamos a comenzar trabajando primero las piernas, comenzando por los zapatos. Debes escoger 2 tonos de café. Como les mostré al inicio, los zapatos se realizan con un café un poco más oscuro y la parte del pantalón con un café chocolate más o menos. Los que consigas estaría perfecto. Te sugiero llevar la foto, la imagen de nuestro diseño, de ansiedad para comparar los colores. En este caso voy a trabajar este zapato con el café más oscurito y vamos a iniciar realizando 4 cadenas al aire. Vamos a trabajar primero la suela del zapato. Cuando tengas las 4 cadenas nos devolvemos desde la tercera cadena tejiendo punto bajo. Vamos a hacer 1, en la siguiente cadena 2 y en la última cadena que tenemos vamos a realizar 3 puntos en esa misma. 1, 2 y 3. Vamos a ir girando para trabajar por la parte de abajo de nuestras cadenas. Vamos a trabajar un punto en la siguiente cadena y en la última haremos un aumento. Y voy a cerrar mi ronda. Recuerda que yo trabajo en rondas, subiendo con una cadena cada ronda, pero tú puedes trabajarlo en espiral como se trabajan todos los demás amigurumis. Yo lo hago así para mostrarte en el video las rondas como con más claridad, donde inician y donde terminan, y evitarme estar poniendo marcadores. Pero lo puedes hacer en espiral, el patrón es el mismo. ¿Listo? Aquí en esta ronda 1 nos han quedado en total 8 puntos. Vamos a trabajar la ronda número 2. También puedes ampliar con tus deditos así la imagen aquí, la imagen en YouTube. Puedes ampliarla también. Vamos a trabajar en la ronda 2, primero comenzando con un aumento. Luego tejes un punto solo y seguido hacemos 3 aumentos. 3 aumentos seguidos. 2. Este es mi segundo aumento. Y 3 aumentos. Este sería mi tercer aumento. Luego vamos a hacer un punto solito. Y terminamos haciendo 2 aumentos. Y cerramos la ronda o terminamos esta ronda 2 con 14 puntos. Aquí ya tenemos la suela. Vamos a trabajar un bordo para la suela que nos quede un poquito más gruesito, así que en esta ronda 3 vamos a hacer puntos deslizados por todos los 14 puntos que ya tenemos. Solo puntos deslizados. De esta forma. Hasta que lleguemos al inicio, donde comenzamos. Listo, llegué ya al inicio. Y ahora voy a tomar la hebra trasera de donde inicié y voy a comenzar la ronda 4. La ronda 4 la voy a trabajar tejiendo solamente tomando la hebra trasera de los puntos y no voy a tocar los puntos deslizados que hice. Voy a trabajar la hebra trasera y vamos a hacer 14 puntos, los que ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerda tomando la hebra trasera. 9, 10, 11,
12, 13 y 14. 14 puntos. Y paso a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a comenzar tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3. Te recuerdo que también si ves que voy muy rápido, puedes poner el video en velocidad mucho más lenta, que es una opción que también nos da YouTube. Después de tener 3 puntos en esta ronda 5, vamos a hacer 3 disminuciones, pero de punto media vareta. Tomamos hebra y hacemos una disminución realizando media vareta. Ya hice una, tomo hebra y realizo mi segunda disminución y me falta una. Son 3 disminuciones de punto media vareta. Luego trabajaremos 3 puntos. Ya hice 1, 2 y 3. Y ahora trabajo 5 puntos, perdón. 1, 2, 3. Estos 5 puntos son en punto bajo normal. Y 5. En total nos van a quedar en esta ronda 5, perdón, 11 puntos. Pasamos a la ronda 6. En la ronda 6 comienzo tejiendo 2 puntos, 1, 2, y hago 3 disminuciones, pero esta vez los voy a hacer en punto bajo normal. 1, 2, me falta 1, 3 disminuciones y termino con 3 puntos la ronda. 1, 2 y 3. En esta ronda 6 nos quedan 8 puntos. Vamos a tejer la ronda 7 y la ronda 8 de esos mismos 8 puntos. Y así va tomando forma nuestro zapatito. Al terminar la ronda número 8, le introduje ya un poco de relleno al zapato y cortamos la hebra. En el último punto lo voy a dejar sin terminar y voy a cerrarlo con el otro café que tengo para el pantalón, que es un poco más claro, o un poco de café chocolate, le llamo yo. Y vamos a iniciar la ronda número 9. En la ronda 9 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a trabajar los mismos 8 puntos que ya tenemos. De aquí en adelante hasta terminar la pierna vamos a hacer los 8 puntos. Y luego cortamos para hacer, o no cortamos. Si quieren no cortemos la hebra cuando terminemos la pierna para que podamos hacer la manga de una vez con la hebra sin cortar la manga del pantalón. ¿Listo? Y luego si la cortamos para hacer la otra pierna. La pierna número 2. Vamos a trabajar, esta es la ronda número 9, vamos a trabajar la ronda desde la ronda 10 hasta la ronda 16. Vamos a hacerlo de estos mismos 8 puntos. Aquí ya terminé la ronda 9, que es tomando la hebra trasera, y desde la ronda 10 vamos a tomar todo el punto normal hasta la ronda 16 y vamos a ir rellenando la pierna. En todas las rondas vamos a tener los mismos 8 puntos. Así se va a ver nuestra pierna cuando ya llegues hasta la ronda 16. ¿Listo? Ya la rellené, la rellenamos muy bien. Yo me ayudé aquí con la punta de las tijeras para introducir un poco de relleno. Y bien rellenadita la pierna, vamos a trabajar ahora la parte de la manga de nuestro pantalón. Yo aquí tengo ya la otra
que debemos hacer exactamente igual, tú ya sabes. Vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos ahora, sin cortar la hebra, trabajar por la parte de la hebra delantera de los puntos. ¿Listo? Primero vamos a cerrar la ronda tomando la hebra delantera del primer punto, haciendo punto deslizado y subiendo con una cadena. Pero luego vamos a trabajar a subir el pie de esta forma hacia la parte de arriba, porque necesitamos trabajar es hacia abajo. ¿Listo? Es hacia abajo. Entonces vamos a hacer trabajando con el zapato hacia arriba, tomando la hebra delantera de los puntos, realizando aumento en todos los puntos. Esta será nuestra ronda número 1 de las mangas del pantalón. En todos los puntos tomando hebra delantera, recuérdalo, porque la hebra trasera la tenemos que usar para continuar el cuerpo cuando unamos ambas piernas. Tomando la hebra delantera, hacemos aumento en todos los 8 puntos para obtener 16 puntos en total. Aquí ya estoy terminando. Voy a contar mis puntos, a ver cuántos llevo. Ya terminé, ya hice los 8 puntos con aumento en cada uno de ellos. Y aquí voy a cerrar en el primer punto y voy a trabajar ahora la ronda número 2. En la ronda número 2 de la manga vamos ahora a trabajar los mismos 16 puntos, pero vamos a hacer desde la ronda 2 hasta la ronda número 5. Vamos a hacer 4 rondas, trabajando todos los mismos 16 puntos para que la manga vaya bajando. ¿Listo? Terminamos esas 4 rondas hasta la ronda 5 y la ronda 6 vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Y lo repetimos hasta finalizar la ronda. 3 puntos y un aumento. En total te van a quedar 20 puntos. La ronda 7 y la ronda 8 las vamos a trabajar con esos mismos 20 puntos. Ya he terminado la manga del zapato hasta la ronda del pantalón, hasta la ronda número 8, como les dije, ¿sí? Y cortamos la hebra, la dejé un poquito larguita para poder esconder con la aguja lanera. Ahora lo que voy a hacer es bajarla, vamos a tener que bajar la manga que acabamos de hacer, voltearla para que nos quede para la parte de abajo de nuestro pantalón, miren así. La bajamos muy bien, que nos quede así. Y vamos ahora a trabajar, van a trabajar mis chicas, la otra pierna exactamente igual. Vamos a hacer la segunda. Yo ya la tenía hecha, ustedes saben que yo adelanto. Y vamos a tener las dos exactamente iguales. Cuando las tengas vamos a unirlas. Vamos a enhebrar con punto deslizado en la parte de atrás. Yo ya aquí las ubico, la parte del zapatito hacia adelante y aquí por la parte de atrás voy a enhebrar en alguno de estos puntos y me tengo que posicionar en todo el centro, en la parte interna. Vamos a enhebrar con el mismo café que trabajamos las mangas, con el café claro. ¿Listo? Ustedes deben trabajar la otra piernita exactamente igual. Yo me voy a ubicar aquí en todo, voy a mirar cuál punto es el que está en todo el centro interno de nuestra manga o de nuestro zapato. Recuerda que aquí tenemos 8 puntos. ¿Recuerdas que dejamos la hebra trasera cuando empezamos la manga del pantalón? Bueno, vamos a hacer aquí un nudito. Voy a hacer un nudito normalito, simplemente para que no se me suelte. Miren, ahí hice un nudito.
y ahí voy a empezar. Voy a unir con el otro en la parte también interna, ¿no? Aquí en uno de los puntos en la parte interna. Y vamos a comenzar el cuerpo. Esta sería la ronda 1 de nuestro cuerpo. Vamos a unir directamente. Y empezamos a trabajar aquí los 8 puntos que tenemos de la primera pierna. Recuerda que debemos tomar la hebra trasera o la hebra interna que tenemos aquí, que trabajamos en la pierna, ¿no? Dejamos esa hebra trasera y vamos a hacer los 8 puntos de esta pierna y luego pasamos a trabajar los 8 puntos de la otra. Y ya nos queda la primera ronda con 16 puntos del cuerpo. Así se ve ya nuestro cuerpo, nuestras dos piernas unidas. Se ve preciosa, ¿cierto que sí? Ya va tomando la forma que necesitamos. Ya hice esa primera ronda que les indiqué, los 8 y 8 de cada pierna, y cerré en el primer punto que iniciamos. ¿Listo? Ya tenemos la ronda 1 de la unión para el cuerpo. Vamos a trabajar ahora esos mismos 16 puntos en varias rondas. Desde la ronda 2 en adelante, y ya les indico hasta qué ronda vamos a hacerlo, y estaremos cambiando de hilo por el blanco para trabajar y comenzar la camisa. Vas a tejer hasta la ronda número 6. Vamos a hacer hasta la ronda 6 del cuerpo, ¿no? Recuerda que empezamos a contar numeraciones nuevamente desde que unimos las dos piernas. Vamos a hacer hasta la ronda 6 de esos mismos 16 puntos. He cortado la hebra, pero la he dejado bastante larguita porque con ella voy a hacer un bordado, unas liniecitas aquí en todo el centro del pantalón, simulando la parte del cierre. ¿Listo? Eso lo voy a hacer más adelante cuando ya lo terminemos por completo y esté todo rellenado. Voy a dejar esa hebra por fuera, no la voy a esconder porque con ella es que, como les digo, voy a hacer ese detalle en la parte delantera del pantalón. Vamos a introducir el hilo blanco. Y a partir de ahora es que vamos a empezar a intercalar el blanco con el naranja para trabajar lo que es la camisa y más adelante parte del cuello. Vamos a trabajar. Voy a cerrar ese último punto con el blanco y voy a trabajar tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos en esta ronda número 7, donde inicio la camisa. Como les dije, esta hebra larga que dejé de color café la voy a dejar por fuera y voy a empezar a trabajar con el blanco un patrón que va a ser 3 puntos, 1, 2, 3, recuerda que lo hacemos tomando la hebra trasera y hago una disminución tomando hebras traseras y repito 1, 2, 3 y realizo mi disminución y así lo voy a hacer hasta el final. 1, 2, 3 y realizo mi disminución. Voy a revisar. Realizo 1, 2, 3 y mi disminución. 1, 2, 3 y mi disminución. 1, 2, 3. Mi disminución y me queda un puntito que es el que voy a realizar para finalizar. En total vamos a tener en esta ronda 13 puntos. ¿Listo, mis chicas? Pasamos a la siguiente ronda. En la siguiente ronda vamos a introducir el hilo naranja, ¿listo? Y cada vez que hagamos un cambio de color, sea de naranja a blanco o de blanco
a naranja, la primera ronda que vamos a trabajar en ese cambio de color la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera de los puntos. Acá voy a hacerla tomando la hebra trasera, la ronda número 8. Vamos a trabajar de naranja la 8, la 9 y la 10. 3 rondas de esos mismos 13 puntos. Luego cambiaremos al hilo blanco nuevamente y realizaremos 2 rondas de hilo blanco, la ronda número 11 y 12. Recuerda que el cambio de color, la primera ronda tomando la hebra trasera. Luego trabajaremos en naranja nuevamente 3 rondas, desde la 13 hasta la 15. Luego nuevamente en blanco 2 rondas desde la 16 y 17. Así te va a quedar nuestro cuello, nuestra camisa. Y vamos ahora a trabajar cuando termines la ronda 17 del blanco. Vamos a enhebrar el hilo naranja para trabajar el cuello. Aquí en el último punto voy a cerrar con el naranja y vamos a trabajarlo tomando solo la hebra trasera. Cuando ya hayas enhebrado el hilo naranja, voy a trabajar la ronda 18 tomando solo la hebra trasera y realizando 6 disminuciones. Y en el último nos va a quedar un punto, ese lo vamos a trabajar solito y completaríamos 7 puntos en total en esta ronda 18. ¿Listo? Vamos a trabajar la ronda 19. Yo no corté el hilo blanco, mi chica, lo dejé aquí en la parte de adelante para trabajar ahora un bordito a la camisa del cuello. Y ahora en la ronda 19 vamos a realizar los mismos 7 puntos que ya tenemos. Si ves necesario colocar alambre o un soporte interno, lo puedes hacer en este momento. O cuando lo estés rellenando el cuerpo también lo puedes hacer. La idea es que el soporte o el alambre atraviese hasta la cabeza. Entonces aquí ya terminamos el cuerpo. Voy a dejar una hebra larguita para poder coser la cabeza a este cuerpo de hilo naranja. Y voy ahora a retomar con el blanco la hebra delantera que nos ha quedado en esta ronda para hacer un poquito más grueso el cuello de la camisa. Del resto vamos a rellenar por esta abertura que nos ha quedado y también el alambre o lo que tú vayas a utilizar para atravesar todo el cuerpo y también la cabeza y parte de su cabello de pronto para sostenerlo. Pueden utilizar, yo voy a utilizar esta brocheta que me parece bien delgadita y lo voy a atravesar, ¿vale? Vamos ahora a realizar la parte del cuello de la camisa con el hilo blanco. Retomando en la hebra delantera de la ronda que tenemos blanca, vamos a realizar un punto y un aumento como patrón para repetir en esta ronda. Yo tengo aquí un nudito que tengo que esconder, un punto, un aumento y vamos a ir repitiendo. Un punto y luego seguido un aumento. Ese es el bordito que vamos a hacerle al cuello de la camisa. Y ahí terminaríamos un punto y ahí terminaríamos el detalle. ¿Listo? Antes de pasar a realizar la parte de las mangas y los brazos, vamos a realizar este detalle. ¿Recuerdas la hebra larga que dejamos en el pantalón café para realizar acá unos puntos deslizados? Como cinturón o como correa, como lo quieras llamar. Yo voy a utilizar, tomando pues la hebra delantera que nos ha quedado, voy a acomodarme mejor de este lado. Y tomando la hebra delantera que nos ha quedado de esos puntos, voy a tomar esta de acá. A veces se nos dificulta un poquito cuando tejemos bastante ajustado, pero con mucha paciencia la podemos tomar. Tomamos la hebra delantera y empezamos a trabajar con este hilo puntos deslizados por todo
el bordo. De esta forma, tomando esa hebra delantera y el hilo, atravesando punto deslizado por todo el borde del cinturón, y en el último, con lo que nos reste, haremos unas cuantas pasaditas hacia abajo en el frente, en todo el centro, simulando un cierre. Cuando lo termine se va a ver de esta forma, con un poco más de gruesor en la cintura, y abarqué 4 ronditas hacia abajo, 3 hebritas pasé y quedó ya pues la parte del cierre, o como lo quieras llamar. Vamos a dejar a un lado escondida las hebras y vamos a empezar a trabajar los brazos y las mangas para su camisa. Vamos a tener que realizar 2 piezas, primero la manga y luego el bracito, que es el que vamos a introducir dentro de la manga. Listo, yo ya tengo uno. Vamos a repetir estos 2 procedimientos 2 veces. Comenzaremos por la parte del brazo o de la mano y vamos a utilizar todo en naranja. Vamos a comenzar realizando dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos muy bien el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Y lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda. Un punto y un aumento. Nos van a quedar en total 9 puntos. Al terminar pasamos a la ronda 3, donde realizamos los mismos 9 puntos que tenemos. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. En esta ronda 3 trabajamos los 9 puntos. Luego en la ronda 4 vamos a realizar primero. Ya estoy terminando la 3. Bueno, en la ronda 4 vamos a realizar primero 2 puntos. 1, 2. Luego hacemos 2 disminuciones. 1 y 2. Y terminamos la ronda con 3 puntos. En total, en esta ronda 4 te van a quedar 7 puntos. Y vamos a tejer esos mismos 7 puntos desde la ronda, en la ronda 5. Tejeremos los mismos 7 puntos. Aprovechamos para rellenar un poquito la mano, ya que el resto del brazo no lo vamos a rellenar. Pasamos a la ronda 6. En la ronda 6 vamos a trabajar 2 puntos. 1, 2. Hacemos una disminución, una solita disminución. Y luego terminamos con 3 puntos. En total te van a quedar 6 puntos. Vamos a trabajar desde la ronda 7 hasta la ronda número 10. Estos mismos 6 puntos. Cuando lo termines te va a quedar así, y he cortado la hebra larguita para poder coser luego en la manga. ¿Listo? Dentro de la manga. Vamos a dejarlo a un lado. Recuerda hacer el otro exactamente igual, ¿no? Para el otro brazo. Y vamos a trabajar ahora la parte de la manga. Para la manga vamos a comenzar con el hilo blanco. Y yo voy a dejar una hebra larguita antes de iniciar el anillo mágico para poder trabajar la costura de nuestras mangas al cuerpo. Voy a dejarlo larguito y con ella pues trabajaré. Voy a hacer el anillo, eso, ahora sí. Y trabajaré con esa hebra la costura. Ahora voy a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 6. Cierro mi anillo mágico y en la ronda número 2 voy a dejar la hebra que he dejado hacia afuera para poder coser.
He dejado la hebra delantera aquí en la parte de adelante para que la podamos utilizar para la costura, ¿no? Y ya tengo los 6 puntos del anillo mágico. Pasamos a la ronda 2. Continuamos con la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a realizar el patrón de un punto y luego un aumento. Y repetimos un punto, un aumento, un punto y un aumento. En total te quedarán 9 puntos. Vamos a cerrar un poco más el anillo mágico y vamos a pasar a la ronda número 3. Vamos a cerrar el último punto, me voy a devolver un poco, lo voy a cerrar con el hilo naranja para realizar la ronda 3, 4 y 5 con el hilo naranja. Vamos a realizar en esta ronda 3 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a realizar los mismos 9 puntos que ya tenemos con el hilo naranja en esta ronda número 3. Tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Llevo en total 5, 6, 7, 8 y 9. Pasamos a la ronda número 4. Voy a girar el trabajo para que nos quede por el derecho. En la ronda 4 voy a trabajar también los mismos 9 puntos, pero ya tomando todo nuestro punto. Para la ronda número 5 vamos a trabajar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y vamos a hacer un aumento. Y lo vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. 2 puntos y un aumento. 2 puntos, 1, 2 y un aumento. En total vamos a tener 12 puntos. Vamos a cambiar de hilo al blanco y vamos a trabajar tomando la hebra trasera en la ronda número 6. Vamos a hacer la ronda 6 tomando la hebra trasera con los mismos 12 puntos. Y la ronda 7 tomando ya todo el punto, vamos a hacerla también de blanco con los mismos 12 puntos también. Pasamos al hilo naranja, voy a cerrar el último punto con el hilo naranja. Y vamos a comenzar la ronda 8 tomando también la hebra trasera, recuerda. Voy a dejar el blanco en espera y vamos a realizar en esta ronda 8 el patrón de 3 puntos y un aumento. Aquí trabajando solo tomando la hebra trasera. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos hasta terminar. 3 puntos. Y un aumento. Cuando termines nos van a quedar 15 puntos. Vamos a trabajar la ronda 9 y la ronda 10 de estos mismos 15 puntos, pero ya tomando todo el punto. Voy a trabajar ahora, cambiar de hilo y voy a trabajar con el blanco las últimas rondas. Recuerda que esta primera ronda de cambio de color debe ser tomando solo la hebra trasera.
Aquí ya puedo esconder el hilo naranja y cortarlo porque ya no lo voy a utilizar más. Vamos a trabajar con blanco la ronda 11, 12 y 13 con estos mismos 15 puntos que tenemos. En esta ronda 11 vamos a hacerlo, como les digo, tomando la hebra trasera. Luego la ronda 12 y 13 ya tomando todo el punto como normalmente lo hacemos. Y en la ronda número 13 estaríamos terminando ya la manguita de nuestra camisa. Cuando hayas terminado la manguita, cortamos la hebra y con la aguja lanera escondemos esta hebra. Esta de la parte de arriba la vamos a dejar para utilizarla y coser las mangas al cuerpo. Aquí tengo el bracito, lo que vamos a hacer es introducir dentro de nuestra manga el bracito hasta el fondo, hasta la última franja naranja y con la aguja lanera por aquí vamos a darle unas puntaditas que no se note, mis chicas, muy suave, que atraviese hasta el bracito. ¿Listo? Ahí está ya bien metidito. Así nos queda, como hice el primero, como realicé el primero. No se notan las puntadas porque las hacemos sobre la franja naranja. Realiza la segunda exactamente igual. Y luego cosemos esta parte, la parte de la manguita de arriba, al lateral del cuerpo. Lo vamos a coser en la segunda franja. Blanca. ¿Listo? Vamos a atravesar las dos para coser las dos mangas al cuerpo. Vamos a coser estos bracitos a la camisa, vamos a dejarlo ya terminadita esta primera parte y te invito a pasar a la parte 2 de nuestro personaje Ansiedad de Intensamente. Te va a salir a continuación el video o en la descripción despliegas y encuentras el enlace para realizar toda la parte superior, su cabeza, sus ojitos y demás. Nos vemos por allí.